No, de Sarón de Filistea, no de Fenicia. Jope, perdón, te malentendí. Jope, está ahí, es el pintante, la referencia. Lástima, no lo tengo marcado acá. Voy a ver si tengo otro mapa después. La segunda pregunta, o sea que en tiempo, por ejemplo, del rey David, los filisteos tenían la mayor parte de la llanura, Israel se había quedado quizá con menos parte de la llanura. Bueno, claro, ellos tenían la mejor parte en el sentido de acceso a mar. La mayor parte de esta llanura la tenían ellos. Sí, correcto. Aún para cultivar, digamos, En tenían. eso que había tanto enfrentamiento. Sí, era una tierra codiciada. Y pasaba el camino del mar. No tener esa parte te segregaba, por así decirlo, del comercio. Sí, correcto. No. Claro. Muy difícil, sí. Después, o sea, ahí empezamos con la llanura costera, vamos o la planicie costera, vamos a la próxima región. Las montañas centrales. Montañas centrales. Las montañas centrales. Acá la pueden ver en el mapa. ¿Sí? Montañas centrales. Es lo que dije antes, que es más anaranjado. Entonces acá tienen todos estos números. No tiene que ver con la población, sino que tiene que ver con la altura. 881, 1821, 1019 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? O sea, el doble de lo que separa la planicie de Aco con la llanura de Sarón, el Carmelo, ¿no? Mucho más alta esta sección. Esta sección en realidad es una continuación de las montañas del sur, del Líbano y Galilea. Tiene valles amplios, abiertos. Eventualmente toda esta parte llega hasta el Negev, hacia abajo. Ya se vuelve no tan alto, topográficamente hablando. A esta cadena montañosa también se la conoce en la literatura como la columna vertebral de Palestina, la puedes recordar de esa manera, la columna vertebral de Palestina. ¿Por qué? Porque a lo largo de ella se encontraron importantes centros urbanos. Aquí están las fortalezas de la antigüedad. Y son lugares altos. Para defender ciudades, regiones, es el lugar para poner fortalezas. Difícil que puedan entrar ahí el enemigo. Fácil defenderlo, difícil ocuparlo. A lo largo de la historia, las principales fortalezas estuvieron acá. ¿Quién era, Felipe? Por ejemplo, yo sé que ya es en los tiempos de Herodes, ¿no? Pero ahí estaba, por ejemplo, la de Herodión. Sí, tenemos el Herodión, tenemos otras. A ver, tendríamos un montón y podríamos, cuando vemos geografía y todo eso, podríamos estar toda una clase. Esto no es una clase de geografía, pero por lo menos para que ustedes tengan. Claro, él estaba acá. Entonces, tenemos todos lugares importantes de la historia de Israel y que ocuparon un rol importante, por eso se llama la columna vertebral. En esos lugares altos también había sitios de adoración. También en lugares altos, correcto. Ahora, Galilea, ¿sí? Que acá en el mapa lo tenemos roto en dos partes. Galilea, es lo que se llama la Alta Galilea, la Baja Galilea. Galilea representaría el punto norte de estas montañas, o de esta región conocida como las montañas centrales. Y es justamente Galilea lo que actúa como una barrera natural que separa a Palestina de las naciones del norte. Toda esta región de acá. Galilea. Tenemos
el Líbano, el antilíbano. Acá está la primera zona de defensa, ¿no? Con 1200 metros de altura. Es un punto importante que actúa como la primera barrera, especialmente contra enemigos del norte. De ser justamente una región fronteriza con potencias vecinas ahí, tenemos, recuerden, está Babilonia, Siria, los persas, los hititas, toda la región esa norte de la creciente fértil, era común que en esta parte, en Galilea, hubiese población mixta. Era común. Por eso es que en Isaías capítulo 9, versículo 1, que leímos hace un instante, alguien tiene el micrófono abierto, Isaías 9:1, que hablábamos del camino del mar, se menciona que Galilea de los gentiles se la llama. ¿Por qué se la llama Galilea de los gentiles? Porque había mucha población mixta. Mucha población mixta. Pastor, los altos del Golán quedan ahí también. Altos del Golán. Sí. ¿Qué pasó? El Señor de los Anillos. Doctor, ¿qué tribu en la época de la conquista ya y en la época de la monarquía, qué tribus hubieran estado protegiendo el norte justamente de la entrada de los, bueno, de los potenciales reinos invasores o Baja Galilea y Alta Galilea no recuerdo. Está ahí, al norte? quizá uno, norte? sí, ¿no? Sí, sí, esa es la región. De hecho, hay. Carlos, creo que tengo acá un mapa. Bueno, claro, esto nos puede llevar muchísimo tiempo estudiar quiénes ocuparon las distintas regiones acá. Sí, tendría Neftalí, Zabulón, después del otro lado tenías Manasés. Sí, Neftalí estaría por acá. Zabulón, lo que sería Baja Galilea, y Transjordania, aquí tendrías lo que sería Manasés. Gad y Rubén para abajo. Pero el monte donde doraban los samaritanos, no, estaba por el otro, ¿no? No Transjordania, no, de este lado. Sí. Bueno, vamos a seguir. Noten que acá al norte tenemos Alta Galilea, Baja Galilea, que eran fronterizas, ¿no? Con el Líbano. El Valle de Jezreel está por acá abajo. Tenemos el Monte Carmelo, Valle de Jezreel, Baja Galilea. Samaria, Samaria está ubicada en la región central de estas montañas y fue la capital del reino del norte de Israel. Entonces, ahí donde el pueblo adoraba con la tradición, la capital del reino del norte. Y Judá, por su parte, ya hablábamos de Israel, Judá por su parte ocupa la región sur de esta zona. Y acá tenemos una altitud, lo mencionamos antes, entre 800 a 1000 metros cuadrados sobre el nivel del mar. La ciudad más importante, la mencionó Estuardo, acá está Jerusalén. ¿Sí? Está Jerusalén, donde el rey, el rey David estableció acá la capital y marca el comienzo de un periodo clave de la historia de Israel. Si volvemos para el mapa, nos seguimos moviendo para el este, tenemos el Valle del Jordán, esta es la próxima zona, el Valle del Jordán.
Vayan anotando, recuerden esta zona, hablamos de la provincia la provincia costera, las tres llanuras, o las tres subdivisiones. Recuerden la columna vertebral con las montañas centrales. Aquí estaban los centros de adoración, digamos, Jerusalén al sur, y al norte tenemos la capital de Israel, cuando estuvo la división a Samaria, la capital del reino del norte, centros de adoración, eso es importante, lugares de defensa, y después llegamos al Valle del Jordán. Noten, por los colores, ¿sí? El Valle del Jordán muy diferente a lo que veníamos viendo hasta ahora. Otra vez, la depresión topográfica. Esto está así porque hubo fallas tectónicas que hacen que justamente la depresión sea tan grande. La anchura media de toda esta región, que se conoce como la Valle del Jordán, se extiende del norte hasta el sur, es de unos 16 kilómetros. 6 kilómetros. La media. Allí encontramos el río Jordán, que conecta Mar de Galilea, Mar Muerto y el Arabá más alto. Cuando Lot y Abraham se separan, dice que Lot vio la ribera del Jordán y dice que era tierra de riego. Sin embargo, donde él termina en Sodoma, que es el sur, es como parte de Sérfida. ¿Qué podría haber sido lo que le estaba viendo? No, que tú no sabes, yo estoy viendo en la parte interior del Mar Muerto. Sí. Por donde está el Araba. Sí. Ahí está Sodoma. A ver, toda esta región del Valle del Jordán era conocida por justamente las aguas. Depresiones aluviales, corría mucha agua. Entonces tiene sentido que él ha visto el agua y dijo: esto es perfecto para él. Riego, especialmente de donde venía él, estaban acostumbrados, justamente hablábamos antes del Tigris y del Éufrates, buscaban esas venas de agua para el cultivo, entonces nacen muchos manantiales, hay un suelo aluvial que se ha acumulado por todas estas montañas de las cuales habíamos hablado antes, de estos tres picos rocosos que habíamos hablado antes en el norte. Entonces fluye mucha agua hasta llegar al Mar Muerto. Descienden rápidamente, desde el norte del Mar de Galilea hasta el Mar Muerto, hasta que llega a unos 400 metros aproximadamente por debajo del nivel del mar, lo que convierte de hecho a esta zona en el punto más bajo de la superficie terrestre, el Mar Muerto. Ahora, debido a su baja altitud, porque hay una depresión muy marcada, tanto con la zona al este y al oeste, noten que está entre montañas, como vamos a ver ahora con las montañas transjordanas, porque tiene esa depresión, esta zona disfruta de agradable temperatura. Si algo la marcaba, era la temperatura. En invierno rondaban los 21 grados centígrados, pero ahora, en el verano, experimentaba calores extremos con temperaturas que podían llegar a los 43 grados centígrados. Eso sí, después si ustedes siguen bajando del Valle del Jordán y llegan al Arabá, ya ahí es desierto. Es tierra de nadie. Nadie quería una región prácticamente estéril. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, una foto, y pueden percibir de acá la región montañosa, y esto sería Transjordania, está comenzando para el este, acá estaría el oeste, ¿sí? El lago Culé y el mar de Galilea, esta sección está entre ahí, Ahora yo sé que muchos que van a Israel ven el río Jordán y tienen tal vez la impresión de que va a ser un río súper ancho y todo lo más, y después llegan ahí y se encuentran con que no es la
no es la gran cosa, y depende también mucho del agua que viene del norte. Pero hay secciones del río Jordán que no son demasiado amplias, ¿no? Que uno lo podría atravesar. La gente cuando se va o quiere bautizar, piensa que va a ser la gran cosa, agua cristalina, no es agua cristalina, es marrón. Sí, algunas yo tuve la impresión cuando estaba ahí que se fueron decepcionados con el río Jordán, por lo menos con la parte que viene. Tenía otra foto, si seguimos descendiendo, noten acá Juan Verde, sí, esta región, otra vez entre el lago Julé y el mar de Galilea, y si seguimos yendo hacia el sur, acá tenemos una sección del Mar Muerto. Estos son cristales, cristales de sal que se forman todo el tiempo en el Mar Muerto otra vez porque reciben muchos minerales y no los mueren ahí. Doctor, el nombre mar, en este caso, como también el mar de Galilea, es el término antiguo, porque no califica como. No califica como. Correcto. Sí. Y después tenemos las montañas transjordanas. Montañas, no lo voy a escribir ahí, una cuestión del tiempo, porque quiero apresurar esta parte. Las montañas transjordanas. Como el mapa, arriba, yo sería yendo para el este de nuevo, toda esta sección. Montañas transjordanas, otra vez noten que toma el mismo color que hemos visto con las montañas centrales y tenemos picos altos que llegan a los 1200, secciones que llegan a los 800 o 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Okay? En el norte, aquí tenemos el Antilíbano, una sección muy alta. Justamente ahí está el monte Hermón, del cual hablábamos hace un instante, con 2800 metros de altura sobre el nivel del mar. Esa nieve perpetua es lo que alimenta, fomenta el agua constante del río. Al este del Jordán y del Mar Muerto, las montañas se elevan abruptamente. Y al otro lado de las montañas, ya el altiplano se funde con lo que se llama el desierto de Siria. Acá no alcanzamos a verlo, pero si se siguen yendo para el este, ya tendríamos el desierto otra vez. Una región de clima muy, muy difícil, que ya después, pasando las montañas transjordanas, ya otra vez se vuelve a estabilizar la altura y entramos en lo que es el desierto. Ese es el mismo desierto de Arabia. Correcto. Sí. El desierto árabe. Pero entonces las regiones son la llanura, las Montañas centrales, montañas centrales, Valle del Jordán y montañas transjordanas. Eso en el montañas transjordanas. cuatro regiones. Cuatro zonas para dividir Okay. longitudinales que dividen la tierra de Palestina. Profesor, una pregunta, y hablando a nivel socioeconómico, ¿tenía alguna división específica esta zona? O sea, quizá las personas con mayor capacidad adquisitiva o dinero podían vivir en las montañas centrales, ¿es algo así como funciona o no? Es que va a depender de los grupos de civilización que ocupan la tierra en el momento en el que estás. Es que cada zona tenía su aporte, ¿no? Hacia la planicie costera tú tienes el punto marítimo, hay mucho comercio, mucha civilización, como también al haber comercio, al ser puerto, también hay mucha inmoralidad, ¿sí? Los puertos antiguamente eran conocidos como centros de prostitución. Después en el medio tenemos ciudades que tienen fortalezas, entonces si uno quería buscar seguridad, tal vez ese era el lugar para vivir, en las montañas centrales. También estaba lo que es el centro de la religión de Israel en su momento, ¿sí? Con el reino del norte en Israel y después Judá en el sur. El Valle del Jordán no era un lugar donde uno habitaba necesariamente, sino que actúa más como un punto divisorio por las aguas, y después Transjordania, que ahí tenemos, ¿no? Lo habíamos hablado antes, tribus como Rubén, Gad y la media tribu de Manasés ocuparon esas regiones.
Y la principal ruta ahí en Transjordania, ¿cuál era? La hablábamos antes. El camino real. Entonces, acá en la planicie costera teníamos el camino del mar, y aquí en Transjordania lo que comunicaba Damasco, ¿se acuerdan? En el norte, con el sur, que después se va justamente hasta Arabia, hasta el desierto de Arabia, mirando para abajo, es el camino real. Cruza toda esta región. Profesor, Sí. ¿Jericó estaba en el valle? Jericó está en la sección del valle, cruzando el valle. Sí, señor. Estaba cerca del valle. Bien. Acá tenemos, bueno, si vamos antes de que el pueblo de Israel lo ocupara, acá tenemos en las montañas transjordanas, tenemos pueblos como Omón, los moabitas, controlaban estas regiones. Y más al sur, al territorio de Moab, ya estamos pasando al reino de Edom, por aquí abajo. De todo esto, y podríamos estar mucho más acá, tener solo una clase de geografía. De hecho, hay una clase en el seminario solo de geografía por, creo que es un crédito. Pero sí, pero por lo menos les quiero dar esto para que tengan un gustito, ¿sí? Y que vean las grandes variaciones topográficas de Palestina, que van otra vez desde escarpadas montañas, puntos rocosos muy altos, hasta valles literalmente submarinos que van por debajo del nivel del mar en distancias relativamente cortas. Nosotros les dijimos el Valle del Jordán, 126 kilómetros. ¿Okay? 126 kilómetros. Desde el Hermón, 2.800 a 400 debajo del mar. Y se dividen todas esas regiones topográficas, hacen justamente estas zonas, forman estas zonas. Como se pueden imaginar, estas divisiones topográficas también dificultaban considerablemente los viajes y las comunicaciones. ¿Por qué? Porque no existían caminos directos. Las montañas cortaban. Por un lado tienes las montañas transjordanas y por otro lado las montañas centrales. Entonces hacía que la comunicación sea más lenta. Las rutas naturales que uno quiere tomar para llegar de punto A a punto B estaban bloqueadas por montañas, estaban bloqueadas por zonas de terreno difícil. Y justamente fue la compleja geografía una de las principales causas de la fragmentación del pueblo de Israel. La geografía contribuye a eso, complicaba enormemente en esta unidad del pueblo, en esta unidad nacional, unidad política. En lugar de unificar a las tribus, las barreras naturales, ¿qué hacen? Fomentan la división. Pequeños reinos fomentan la creación de culturas que competían entre sí. Y un claro ejemplo de esto está en el libro de Josué. Solo lo voy a mencionar, ¿no? Pero un claro ejemplo de esto está en el libro de Josué, que describe justamente la división de Canaán en 31 reinos separados, cada uno de los cuales se convirtió en su propio ciudad-estado independiente. 31, no estamos hablando de 12, 31 ciudad-estados independientes. Y justamente esta fragmentación hizo que la consolidación de una sola nación fuera un proceso largo, fuera un proceso complicado, difícil, y que a menudo estas tribus, ciudades, estados, debieran defenderse por separado. ¿Por qué? Porque para poder llegar hasta allá y llevar el ejército era dificultoso. Había que subir esos picos. Entonces, las montañas, los valles, los desiertos, lejos también. Sí, por un lado eran barreras protectoras, claro que sí. Pero por el otro, estos picos, estas depresiones, también eran obstáculos que separaban al pueblo y dificultaron la centralización de poder, de unidad, de economía. Por eso es que es casi un milagro cuando estamos en Nehemías capítulo 8 y dice que Nehemías 8 dice que en una de las puertas se reunió todo el pueblo como un solo hombre. Esa frase, un solo hombre, se ocurre creo que 7 o 8 veces en el Antiguo Testamento. Es difícil ver a todo el pueblo de Israel unido como un solo hombre. La mayoría de las veces actuaban separados. Y en sus comienzos. Sí, me ponía a pensar
en resto que representaba estar en Jerusalén para la celebración de las fiestas, por ejemplo. Claro, Eso que sí, sí. Los retos, lo que implicaba también dejar atrás estos lugares, ¿quién los defendía mientras yo no estaba? A ver, no tenemos que ir muy lejos, estamos hablando hoy de los incendios aquí en... ¿Y no sé si escucharon a las autoridades, lo primero que pasa que es, claro, la gente que se va, los robos, aprovecha que la gente está dejando la casa, imagínense cuando Israel tenía que subir a Jerusalén. Era todo un paso de fe, era un... Sí. creo que hay un texto que dice cuando puedes hacer el nadie puede estar aplicado. Como creo que era el país. Buscalo, buscalo. Bueno, esta es la geografía. Otra vez, podríamos estar acá horas, sí, pero tenemos que movernos lamentablemente. Vamos a pasar al clima. El clima es parte de contribuye a la geografía. Hablamos del posicionamiento único de esta franja de tierra. Hablábamos de la topografía, la depresión que hay, las zonas, el tamaño. Y lo que llama realmente la atención también del clima de Palestina es que es mucho más variado, dinámico, de cualquier otro lugar de tamaño comparable. Si nosotros vamos a Nueva Jersey o Vermont, que dijimos que era el tamaño comparable, o Jalisco, como decía Felipe, ¿sí? Se espera que el clima fuese bastante uniforme. Pero acá tenemos un factor que contribuye y que lo hace a esta zona de tierra diferente, y es la topografía. La topografía contribuye a que el clima sea muy diferente, cambiante. Muchas naciones del mismo tamaño, Israel, de esta pequeña franja de tierra, suelen tener un clima relativamente uniforme. Palestina, sin embargo, se caracteriza por una extrema variabilidad climática. De las altas montañas hasta las llanuras planas, los valles, esta región experimenta contrastes que van desde condiciones desérticas en algunos puntos hasta áreas, como preguntaba Gabriel, que son agrícolas y florecen. Son deseadas, como lo veíamos hace un instante, la llanura de Acón. Todo esto dentro de una extensión de tierra sorprendentemente pequeña, muy chiquita. Hay un escritor que lo explica de la siguiente manera, lo voy a leer. Dice, en general, el clima en esta franja de tierra puede describirse como templado, dice él. En general, ese es el clima. En Jerusalén, por ejemplo, las temperaturas extremas oscilan entre los menos 3 grados centígrados hasta los 41. Y la precipitación anual es de unos 50 centímetros. Esto es acá en el centro. ¿Okay? Ahora, en la planicie costera, al oeste, la temperatura es más cálida y se ha comparado a la costa del este de Florida, para aquellos que visitan Florida, ¿sí? O que conocen Florida, o aquellos que saben de gente que va a Florida, va ahí por el clima. Por ejemplo, él dice, la temperatura media anual en Jope, en Jaffa, hoy en día es de 20 grados centígrados. Es agradable. El Valle del Jordán, comenta él acá, la tercera zona, la zona del Mar Muerto, es subtropical. Esto quiere decir que en verano sus temperaturas pueden alcanzar los 49 grados centígrados. Si no quieres visitar ese lugar. Sigue describiendo el clima y dice, las precipitaciones son de carácter estacional y las lluvias se producen en los meses más fríos del año, ya que el viento predomina del oeste y aporta humedad sobre la superficie de la tierra. La temporada de lluvia se extiende de octubre a abril. Durante esta época los israelitas destacaban dos periodos, lo que se llama la lluvia temprana, recuerdan en la Biblia, la lluvia tardía, la lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia temprana? La lluvia temprana es básicamente una llovizna muy delicada, que lo que hace es suavizar la tierra. Prepara en la antesala, ¿no? Prepara la tierra, facilita el arado para el cultivo de cara justamente a la fase principal de lluvia que cae entre diciembre y enero.
Para marzo la hierba crece lo suficiente como para empezar a ser cultivada, ¿no? Y es ahí que viene la lluvia tardía, como una especie de dosis final, que hincha el grano. Así se lo describe. Este autor continúa diciendo, la nieve es poco frecuente, pero también se puede dar nieve en estas regiones. Tenemos 2 de Samuel 23:20, Salmo 147, versículo 16, que menciona nieve. Aproximadamente una vez cada 15 años nieva lo suficiente como para bloquear las carreteras. Y de vez en cuando, dice, se producen tormentas de granizo, algunas de las cuales han causado daños en la cosecha e incluso han matado animales. En la Biblia tenemos registro de eso también. Los vientos, dice él, son importantes. En el calor del verano, los vientos del mar proporcionan alivio fresco del mar Mediterráneo, soplan, traen alivio. Incluso en la antigüedad, las casas de los gobernantes, algunos preguntaban en qué lugar era mejor vivir, estaban situadas de manera que las ventanas, ¿para qué lado iban? Para el Mediterráneo, para darle la bienvenida ¿a qué? Al viento, que traía justamente alivio fresco. El viento del sur, en contraste con el mar, que trae calor, tenemos zona desértica, un calor abrasador, el verano. Y con el viento del este viene lo que se conoce como el viento o el calor sofocante, el viento sofocante, el polvo, viene soplando del este. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos, después o más allá de las zonas de Transjordania, tenemos otro desierto, y zona desértica. Acá les voy a mostrar un mapa en el cual me refería antes. Noten, esto es un corte transversal de Palestina. Nosotros tenemos el norte, acá, Hermón, ¿sí? Esto sería, acá están, se pueden ver claramente las 4 zonas, ¿sí? Planicie costera, okay. Carmelo, llanura de Aco, montañas centrales, ¿sí? El valle del Jordán, Mar Muerto tenemos acá, y después otra vez las montañas transjordanes y el desierto. Viéndolo así de costado, vean acá, ahí se puede ver claramente sección A, que sería si cortáramos, si agarramos un cuchillo y cortamos la torta, ¿sí? Acá en esta sección tenemos el mar Mediterráneo, ¿sí? A esa altura estaría la llanura de Aco, y nivel del mar, noten que está esta sección acá 0, y después tenemos acá el lago Julé. ¿Está bien? Después si cortamos en la sección B, noten que acá la tierra es más ancha, ni siquiera alcanzamos al mar en este corte, o mínimamente aquí un poquito. Y después si vamos a la sección C, más al sur, acá nos encontramos con el Mar Muerto, casi comenzando con el Mar Muerto. Digo, el Mar Muerto tiene una profundidad, como decíamos, de menos 400 del nivel del mar. O sea que es... sí, esta profundidad que está acá, no se logra percibir acá con los números, pero dice menos 500 ahí. ¿Está bien? Este es un buen mapa para mostrar un poquito de lo que es la Tierra, la topografía, y estas diferencias de altitud, como lo vemos acá, desempeñan un papel clave en lo que es el clima de la región. El viento que sopla otra vez del mar Mediterráneo fresco, del sur caluroso, y acá viene el polvo. ¿Okay? Y el norte tenemos montañas con nieve. Ahora, durante la estación de lluvia, durante esos meses de lluvia, final de año, principio de año, los vientos predominantes que soplaban del oeste y del noroeste, es decir, viniendo del mar Mediterráneo, provocaban que las lluvias caigan con mayor intensidad sobre la llanura costera y el lado occidental de las montañas. Es decir,
durante la época de lluvia, el viento que sopla desde acá, del mar Mediterráneo, hace que toda esta región, acá la llanura de Aco, ¿sí?, reciba mucha lluvia, en algunos lados demasiado, como para ser pantanosa, en otros lados perfecta para el grano, y golpeaba contra qué? Contra las montañas centrales. Ahora, a medida que el viento soplaba y la lluvia iba golpeando la tierra, se iba desplazando de norte a sur. Vamos a ver que en las estaciones lluviales, ¿sí?, la lluvia va disminuyendo en el norte más fuerte, en el sur, y ya, ni hablar, acá abajo tenemos zona desértica de nuevo, así que se concentra principalmente en esta zona, por eso hay mucho verde. Pero acá lo que sucede es un fenómeno que quiero que estén familiarizados ustedes, que se llama como el fenómeno orográfico. ¿Alguna vez escucharon el fenómeno orográfico? Orográfico, no porque traiga oro la lluvia, no se refiere a eso. ¿Alguien sabe qué es este proceso o este efecto? Cuando la lluvia y los vientos golpean del oeste al este, pegan sobre las laderas occidentales de las montañas centrales. Vamos a graficarlo. Este es el efecto orográfico. Lástima que está en inglés la imagen, pero creo que se puede entender. El viento viniendo desde el mar Mediterráneo trae la lluvia, ¿sí?, y hace, debido a la topografía de la Tierra, hace justamente que el aire húmedo se vea forzado a subir. Sube por la montaña, y allá arriba en la montaña, ¿qué hace? Se enfría, libera su humedad en forma de la lluvia en las laderas expuestas, es decir, acá, porque viene con humedad justamente del mar, sube, golpea arriba, se produce la lluvia, y del otro lado, ¿después qué pasa? Ya no hay lluvia. Es decir, este lado de la ladera queda claramente favorecido por las lluvias, ¿sí?, por la humedad. Y ya después del otro lado, la temperatura, ya la humedad decrece, no es el mejor lado, por así decirlo. Ya del otro lado de la montaña el aire es más seco, no es tan húmedo. La tierra no quiere eso, la gente no quiere eso. Entonces, el aire cálido, el aire seco, te seca la tierra. Por eso es que las laderas occidentales de Palestina se encuentran en lo que se conoce en el cinturón de lluvia. En cambio, las laderas orientales, es decir, las que empiezan del otro lado yendo para el Valle del Jordán, están en la sombra de la lluvia, lo que genera un entorno desértico. Solo que no es un desierto, ¿por qué? Porque hay agua. Y después vuelve a subir montaña, y después Transjordania, y ahora sí hay desierto. ¿Se entiende? Ahora, este es el mismo fenómeno que ocurre, no solo ocurre en Israel, ocurre en otros lados que van en cordilleras de norte a sur, por ejemplo, la región costera aquí de los Estados Unidos, en California, el efecto orográfico también sucede, es lo mismo. En Chile, por ejemplo, el mismo efecto. La cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, cuando vienen los vientos, soplan fuerte, traen lluvia, sube el aire humedecido, se concentra, cae o precipita, y después del otro lado, desértico. El aire viene ya seco, ha perdido su humedad. ¿Está bien? Lo mismo pasa acá en los Estados Unidos, Sierra Nevada, las cascadas y todo lo demás. Es el mismo efecto. Entonces, este efecto de sombra y de lluvia es crucial para comprender justamente las diferencias climáticas que hay en la Tierra. A pesar, la comparamos, claro, en tamaño a Nueva Jersey, a Vermont, pero en topografía es muy única, es muy peculiar. Por eso es que el clima es tan variado.
Y esto impacta directamente a la ocupación humana, impacta a la agricultura, impacta a las rutas comerciales a lo largo de la historia. ¿Alguna pregunta sobre esto? Efecto orográfico. Quiero que lo recuerden, que lo sepan explicar. Sí. En este sentido, pues, se podría decir que el viento hace que las nubes se hidraten después que haga lluvia y solo por el otro lado esté bien, se podría decir, la tierra. Para ese lado. La ayuda de este lado viene el viento, el viento fuerte, levanta el viento húmedo, acá arriba, se condensa, cae en forma de lluvia y ya después del otro lado, ¿qué pasa? Ya no hay humedad, el viento seco. Entonces, de este lado podemos encontrar, por eso que la llanura de Aco, como hablamos antes, la llanura de Sarón, y Filistea, que está en esta sección, ¿sí? Son lugares, además de ser portuarios, tienen acceso a mucho comercio, civilización importante, sino que también para la agricultura. Y esta parte acá también, los gobernantes, hablamos de las defensas, los que tienen casa acá, querían que apunten en esa dirección, que entra el aire frío, no querían que apunte del otro lado. Del otro lado viene el polvo. ¿Ah? Y técnicamente hablando, si acá estaría al nivel del mar, ¿sí? Acá tendríamos desierto, tendríamos que comenzar con desierto. La única razón por la cual no tenemos desierto en Israel es porque acá cruza el río Jordán. Y después vuelve a levantarse, bajar, y ahí sí tenemos desierto. Y esto explica cómo hay tantas estaciones, regiones diferentes, explica el comercio, explica el asentamiento de la civilización. Esas regiones montañosas, doctor, eran habitadas vastamente. Esas regiones donde ¿cómo se llamaba? Las montañas centrales. Ajá, esa región montañosa central era habitada. Era habitada, claro que sí. Sí, bueno, ahí está Jerusalén. Tenemos montañas centrales. Tenemos importantes centros de defensa. Pero no es lo mismo ahí para la agricultura, por ejemplo. Puede, ¿no? Puede haber viñedos, puede haber este tipo de cosas, pero no es lo mismo que una región plana. Profe, Sí. hay también un poco de desierto al sur, si no me equivoco, por el Negev. Correcto, sí señor. Si volvemos al mapa, acá. Y más para abajo, también, ¿no? Tengo estaría acá abajo. Y después, claro, acá está el Mar Rojo. Pero pues todo esto es el desierto, tenemos el desierto sirio, el desierto árabe, ¿okay? Toda esta zona es desértica. Las rutas no pasaban por acá, nadie quería pasar por acá. Ahora ya ahí en el Negev, noten que otra vez la topografía es muy diferente. Y el color, no se da cuenta por el color, tan alto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y pasamos con esto. Quiero solo centrarme rápidamente en uno de los recursos importantes de Israel, tiene que ver con la geología. Geología. Desde un punto de vista geológico, las características más importantes de Palestina son sus formaciones de piedra caliza. Formaciones de piedra caliza. En especial hay tres que quiero que sepan. Una se llama el seno maniano. Sí, solo vamos a enfocarnos en la piedra. No vamos a hablar, no podemos abarcar todo. Seno maniano. Seno maniano es una de las formaciones de piedra caliza. Tenemos el Eoceno. Eoceno. Y después tenemos lo que se conoce como el Senoniano. No me pregunten quién le puso estos nombres. Sí, sobre eso. El tercero sí, Senoniano. El primero no, con C. Senomaniano. ¿Okay? Las dos primeras formaciones, las dos,
son duras, son resistentes. Particularmente son resistentes a la erosión, a los efectos de la erosión. Entonces, estos dos tipos de piedra son en particular son usados para qué? Excelentes materiales de construcción. En el Antiguo Testamento, ¿saben qué se construyó con esto? Templo de Salomón, este tipo de piedra. La dureza de estas calizas forma montañas y colinas, como el Carmelo, por ejemplo. El Carmelo goza de estas piedras de origen cenomaniano. Y los montes Gerizim, el monte Ebal, es de este tipo de piedra, el Eoceno. ¿Okay? Son piedras similares. Pero a pesar de su resistencia y a pesar de ser piedras duras, estas calizas son también porosas. ¿Y eso qué le permite? Hablábamos también de estaciones de lluvia. Claro, permite justamente absorber las lluvias y liberar el agua. Claro, actúan como filtro a través de manantiales, por así decirlo, incluso durante la estación cálida. Entonces, cuando golpea el agua, actúan como filtro, producen manantiales. Por eso es importante y explica por qué también habían tantas formaciones de agua y de río, de manantiales en los wadi, ¿sí? Por la formación porosa de este tipo de piedra. ¿Entiendes? Es importante recordarlo. La tercera formación, el cenoniano, acá tenía una foto, perdón. Una foto de la primera. Acá está. Esta es una foto justamente de una caliza cenomaniana, ¿sí? Dura, resistente, perfecta para la construcción, pero porosa. La tercera formación, que veíamos ahí, el cenoniano, se encuentra entre estos dos estratos duros, se conoce como tiza cenoniana. Se conoce como tiza, ¿por qué? Porque es mucho más blanda. Es fácilmente erosionable. Los valles, justamente de Palestina, fueron principalmente esculpidos por este tipo de piedra, por este tipo de caliza, por este tipo de tiza. Crea superficies más lisas, son propicias. Por ejemplo, hablábamos de los caminos. ¿Quién era Gabriel que me preguntaba si hablábamos de caminos? Generalmente los caminos tenían este tipo de piedra, el cenoniano, que naturalmente, ¿sí? Eran propicios para carreteras, por ejemplo. Nadie quería pasar por donde haya este tipo de piedra que está acá, sino que uno prefería el cenoniano, la tiza. Creaban esos pasos importantes para centros o asentamientos de civilización del población. Las vías, la del rey y la del mar, posiblemente estaban diseñadas porque había este tipo Este tipo de tiza. Sí. Y naturalmente se ve así, ¿eh? Acá les voy a leer una descripción de Dennis Bailey que dice sobre estos pasos y valles que eran de gran importancia para las antiguas ciudades. Dicen, los puntos de acceso que atraviesan las colinas calcáreas, dice, del Carmelo, incluso el famoso paso de Megiddo, ¿sí? Que lo vimos anteriormente en el mapa, siguen, dice él, estrechas valles o exposiciones de tiza. Y todas las ciudades que han servido como capitales del Reino del Norte, Siquem, Tirsa y Samaria, se encuentran en cruces de valles similares. Son los puntos de acceso. Y él dice, quizás sea más significativo aún el valle de Ajalón,
donde la cresta zenoniana, es decir, la última, se ha conservado entre dos fallas paralelas y facilita la aproximación a las montañas, apuntando, dice él, como una pistola al corazón de Judea. Fue aquí justamente, en el Valle de Ajalón, ¿se acuerdan? Que hablábamos el otro día, que Josué ordenó que el sol se detuviera. Y es también la famosa subida de Bet Orón y el talón de Aquiles de la defensa judaica. La ruta seguida por casi todos los ejércitos que han invadido el país y el camino por los que los israelitas expulsaron a los filisteos tras la gran victoria de Saúl y Jonatán. Esto puede ser bueno, estatiza, porque genera esos lugares, esos valles más planos, fácil para caminar, para moverse con carretera, pero también invita al enemigo. Es como cualquier civilización, lo que le favorece a esta o perjudica a otra, se le cae el mismo. Sí, Es una arma de doble filo, se podría decir. arma de doble filo. Sí. ¿Está bien? Pues quiero que sepan esto, quiero que sepan el cenomaniano, el eoceno, zenoniano, por si hay alguna pregunta, ¿sí? ¿Qué monte tiene qué cosa? ¿Ok? ¿Cuál es el contraste entre una y otra? ¿Qué construcción? Hubo un efectivo documento, utilizó este tipo de piedra, específicamente la primera. ¿Vamos? ¿Nos queda cuánto? 15 minutos. Bien. Vamos a entrar entonces a la otra sección. No hay más preguntas de esto. ¿No? Vamos a la otra sección. Sí. Una pregunta, no sé, estoy viendo los datos, pero pensando en Babilonia cuando ya lleva cautivo en la parte de Israel, bueno, no recuerdo dónde había leído, pero influida que venía de Egipto, sin conquistarlo, con una batalla. Sí. Esa ruta entonces es la que comúnmente agarraban todos y por eso se llevan. Exacto. Okay. Exacto. De paso agarran ahí. Sí, sí, es la ruta. El punto conector. Todo el grinchismo. Son 12 y 16. ¿Quieren que les dé el receso ahora? Y después entramos de lleno a esto porque no quiero dar 15 minutos y después tener que cortar de nuevo. ¿Está bien si cortamos acá? Tenemos a la hora. Y venimos a la 1. ¿Les parece? Comenzamos un poquito antes. Así